Buenos días de nuevo, mis queridos hermanos. Eh, Hoy vamos a traer otra pieza de este gran puzzle que estamos intentando montar. Y de nuevo, en esta mañana os quiero traer unos textos. Va a ser una reflexión más larga, casi como una exposición, porque a raíz de la reflexión de ayer me di cuenta de unas verdades mayores, encontré algunos textos, empecé incluso yo mismo a sentar de nuevo piezas en ese gran puzzle y os puedo decir casi no he podido descansar esta noche pensando, reflexionando y esta mañana nada más despertarme me puse a buscar los textos, a poder sentarlos y comprender una gran verdad. Quiero compartirla con vosotros. Seguramente no va a ser fácil digerir. Os digo desde ahora que es comida fuerte, como diría Pablo. Pero espero que entre todos, y seguramente ese tema de hoy vamos a desarrollarlo en más ocasiones porque creo que hay mucho que hablar. Mucho, muchísimo. El tema lo titulé porque partí de un texto, que os lo voy a presentar, vamos a empezar por ahí. Partí de un texto y ese texto me saltó las alarmas, ¿no? La reflexión de hoy la he titulado El pueblo depositario de la verdad sagrada. Y vamos a explicar de por qué he escogido esta reflexión en realidad. Así que vamos a entrar en el tema. Ayer leímos un texto y que fue el texto que no me dejó, realmente no me dejó descansar, ¿no? Por una parte de ese texto que para mí, o sea, se me quedó grabada, bien fuerte grabada en la mente, ¿no? Y ese texto es el que os traigo delante de vosotros. La sierva del Señor dice, me han hecho la pregunta, ¿crees que el Señor tiene más luz para nosotros como pueblo? Ella dice, respondo que tiene luz que es nueva para nosotros y sin embargo es una luz antigua, preciosa. Esa palabra preciosa no lo sé a vosotros, pero a mí me apunta a un lugar concreto, ¿vale? Es la cruz, pero vamos a ver si realmente acertamos con lo que pretendo exponer hoy delante de vosotros. Una luz antigua, preciosa, que brillará de la palabra de verdad. ¿Sí? Y el texto a continuación decía, solo tenemos los destellos de los rayos de luz que aún están por llegar. Pero me he quedado impactado, eso es decir, luz nueva, mayor entendimiento de una luz antigua, preciosa. ¿Qué es más precioso para el cristianismo hoy? ¿No? Apunta como la cruz, ¿no? Bajo mi punto de vista. Y dándole vuelta a ese texto, ¿verdad? Llegué a este otro texto, que dice lo siguiente. El pueblo judío había sido depositario de la verdad sagrada. Y de aquí viene el título de la reflexión de hoy. El pueblo judío y ese pueblo actualizado entendemos que somos nosotros hoy, ¿no? Si el pueblo ha sido depositario de la verdad sagrada. Y voy leyendo el texto como intentando actualizarlo. No lo sé si vosotros veis similitudes, pero yo sí que encuentro similitudes, ¿no? Dice lo siguiente, pero el farisaísmo había hecho de él el más exclusivista, el más fanático de toda la familia humana. ¿Hay parecidos? Yo creo que sí. Todo lo que se refería a los sacerdotes y príncipes, sus atavios,
sus costumbres, ceremonias, tradiciones, los incapacitaba para ser la luz del mundo. De parte de mí de ser crítico, es un texto, y si es por inspiración, creo que debemos de entenderlo como tal, ¿verdad? Se miraban a sí mismos la nación judía, la nación cristiana, y voy a ir la nación adventista, ¿no? Pueblo adventista, como el mundo, ¿verdad? Por eso se consideraban exclusivistas. Pero ya veis todo el texto que viene a continuación. Como hay mucho que reflexionar, me voy a centrar en la parte de abajo, que es la parte que a mí me impactó también, ¿no? Veis que todo lo que os he revelado acerca de mí es Cristo, el que antes de subir al cielo, antes de dejar a sus discípulos, voy a leer el texto porque quizás es mejor, ¿no? Antes de dejar a sus discípulos, Cristo presentó claramente la naturaleza de su reino. Les recordó lo que les había dicho antes acerca de ello. Declaró que no era su propósito establecer en este mundo un reino temporal, sino un reino espiritual. No iba a reinar como rey terrenal en el trono de David. Volvió a explicarles las escrituras, eso es importante, ¿no? Demostrando que todo lo que había sufrido había sido ordenado en el cielo, en los concilios celebrados entre el Padre y él mismo. Todo había sido predicho por hombres inspirados del Espíritu Santo. ¿Por quién había sido predicho? Por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Estos hombres podemos ser nosotros también, ¿verdad? No lo olvidéis. Dijo, y esas son las palabras de Cristo: ¿veis que todo lo que os he revelado acerca de mí, rechazamiento como Mesías, se ha cumplido? No sé si aquí os chirría algo, pero si no, intentaremos explicarlo, ¿vale? Todo lo que os he dicho acerca de la humillación que iba a soportar y la muerte que iba a sufrir, se ha verificado. Yo no sé si os dais cuenta, pero que a mí esta frase me suena como... Es decir, yo vengo, voy a cumplir mi obra como Mesías, ¿vale? Porque por eso dice antes que os chiría, ¿no? Dice, todo lo que os he revelado acerca de mi rechazamiento como Mesías. Y que esto se ha cumplido. Me han rechazado, ¿verdad? Y eso me está diciendo que hace referencia a su obra, ¿no? Y luego dice, todo lo que se ha dicho acerca de la humillación que iba a soportar y la muerte que iba a sufrir, se ha verificado. Como decir, eso no era necesario. Ser humillado y morir no era necesario. Estaba escrito, pero a mí me está diciendo como que no era necesario, ¿no? A mí me suena un poco así. Puede ser que yo me pueda equivocar, ¿verdad? Pero a mí me suena un poco así, ¿no? Entiendo. Él intenta reafirmarse que es el Mesías, ya, aunque en esta situación, en esta condición o en este momento, yo creo que era un poco tarde, ¿no? Para volver a hacer eso, pero está intentando hacerles a los discípulos entender ciertas verdades, ¿no? El rechazamiento como Mesías, su obra, y luego dice, y que iba a ser humillado y que moriría, que me iban a matar, ¿verdad? Como consecuencia de esa obra. En fin, y luego dice, el tercer día resucité, ¿no? Y sigue, escudriñad más diligentemente las escrituras y veréis que en todas esas cosas se ha cumplido lo que especificaba la profecía acerca de mí. Este texto se encuentra en Deseado a todas las gentes, aquí tenéis la referencia y podéis estudiar por vosotros mismos. Vamos a seguir. Y aquí hace tiempo que le estoy dando vuelta a ese texto y esta mañana me entendí, o sea, no sé cómo recibí de lo alto,
mayor comprensión sobre este texto, ¿no? Ya lo estaba estudiando, ya intentaba entender ciertas cuestiones, pero hoy como nunca me he dado cuenta que es mucho más, que aquí en ese texto hay mucho más, ¿no? Y seguramente vamos a volver a hablar sobre este texto bastante, porque aquí hay mucha verdad. Creo que es toda una teología escondida en ese texto, ¿vale? Pero vamos a entrar dentro. Dice, en la purificación del templo, Jesús anuncia su misión como Mesías y comenzó su obra. Pero dice, en la purificación del templo, hay un paralelismo aquí, ¿verdad? Hay un paralelismo aquí, en la purificación del templo. Y hace referencia al Yom Kippur, ¿sí? Pero también a ese momento. Es decir, hay doble significado, ¿no? Y dice, y Mesías comenzó su obra. Y dice, aquel templo, erigido para morada de la presencia divina, estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. Para Israel y para nosotros hoy, ¿verdad? Porque dice para el mundo. ¿Qué mundo? Si el templo lo tenían los judíos en su tiempo y el mundo para nosotros. Es decir, hay una lección objetiva para ellos, pero para nosotros también, ¿verdad? Y fijaos, desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, aquí nos da respuestas a otros textos que leímos en reflexiones anteriores, ¿verdad? Que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. ¿Habitase quién en él? El Creador. ¿Os acordáis de Cristo con quién hizo toda la obra? ¿Con qué poder? ¿Recordáis? Bien, si dijimos que Cristo vino como humano y actuó sobre la tierra como un segundo Adán, ¿verdad? Pero en él dice que el deseo era que el Creador habitase en él. ¿Quién es el Creador? ¿No es Jesús? ¿Y cómo puede habitar Jesús en Jesús? Quedémonos con este pensamiento, ¿verdad? Porque aquí creo que todavía hay algo más escondido, ¿verdad? Si Jesús humano era Jesús, ¿cómo puede ser el Creador habitar Jesús? Quedémonos con ese pensamiento. Fijaos, a causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Dice, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. ¿Cuándo fue la humanidad templo de Dios? Solo hay un momento que eso puede ser verdad. Adán. La humanidad que estaba escondida en Adán. ¿Y cuándo dejó la humanidad de ser templo de Dios? Cuando el Espíritu de Dios, ¿verdad?, se apartó de Adán después de pecar. A partir de ese momento él ya deja de ser un templo para Dios, para reflejar a Dios. ¿Os dais cuenta cuántas cosas están escondidas en ese texto? Y todavía no hemos acabado. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. Pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Fijaos, dice, ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. ¿Dónde estaba escondido el pecado? ¿Dónde se colocaba el pecado? Me refiero al santuario, ¿vale? Porque ahora, con ese texto podemos entender claramente que es un doble entendimiento en ese texto. Hace referencia al santuario, ¿verdad? Porque cuando dice
el propósito de Dios era que vivan templos, desde el serafín hasta el hombre, ¿vale? Cuando entendemos qué es lo que reflejaba el santuario, luego lo vamos a ver, entraremos, me adelanto un poco, ¿no? Pero me adelanto precisamente para que podáis entender este asunto, ¿no? Cuando nosotros depositamos el pecado, ¿dónde estaba depositado? En el lugar santo, ¿no? El sacrificio, el cordero, el pecado estaba depositado sobre el lugar santo, ¿no? Y eso es lo que está intentando decir aquí. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino en el templo, ¿no? Pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser su templo. ¡Ay! Eso tiene que hablar de el lugar santísimo, ¿verdad? Jesús, la encarnación, tiene que ver con el lugar santísimo. ¿Sí? Al menos eso es lo que me está diciendo a mí aquí. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma. ¿Os dais cuenta? El santuario es la representación de nosotros. Bueno, también de Cristo. Vais a ver que aquí hay toda una teología escondida. O sea, si nos paramos con atención y conectamos con otros textos, vais a ver que aquí hay mucho que escudriñar. Mucha verdad. Mucha verdad. Os lo digo que no he podido ni descansar, ¿no? Pero los judíos, fijaos aquí, los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. No se entregaban a sí mismos como santuarios del Espíritu Divino. Aquí quiero pararme un poco. Tanto en el texto que leímos antes, si os dais cuenta de los dirigentes del pueblo, ¿verdad? Que estaban hablando de tradiciones, costumbres y todas esas cosas. Y cuando leemos esa frase, dice que los judíos no habían comprendido el significado del santuario, y yo me atrevo a decir, y nosotros tampoco del todo, ¿verdad? Aquí me surge una pregunta. ¿Por qué no hemos entendido el significado? ¿Qué ha pasado? ¿Será que la historia del Edén se vuelve a repetir? ¿Será que Satanás, utilizando ciertos términos que pueden parecer que significa una cosa, pero significa otra cosa, como en Edén, nos vuelve a engañar lo mismo que Adán? Diciendo, Dios es amor, no moriréis, no os preocupéis, en realidad Él os condiciona y por eso no podéis llegar como Él, a ser como Él, ¿verdad? Utiliza una verdad, Dios es amor, Dios es vida, no es muerte. Utiliza una verdad, pero para llegar a una conclusión que le interesa a Él. Y yo le decía en reflexiones anteriores, ¿es posible que nosotros entendamos mal ciertas cuestiones y que de esa luz preciosa, antigua, tiene que salir esa luz nueva? ¿Pero por qué no sale esa luz nueva? Fijaos, no se entregaban a sí mismos como santuarios del Espíritu Divino. ¿Y eso qué significa en realidad? Significa que no habita el Espíritu Santo en nosotros y que todos esos pensamientos, algunos pensamientos no vienen del Espíritu Santo, ¿sí? Sino que son pensamientos que vienen de otra fuente. Yo sé que es duro aceptar y entender eso, pero nuestra realidad no hace más que llevarnos a eso. O sea, me gustaría decir que yo no estoy engañado, pero que todos esos textos que estábamos hablando antes, ¿con qué poder hizo Cristo lo que hizo? Con el poder del Espíritu Santo.
Esto está claro. Y decía que la obra que él hizo tenía como propósito para que nosotros seamos como él, ¿verdad? Vamos a tratar esos temas de aquí en adelante y a ver si podemos llegar a ciertas conclusiones, a ver si ese puzzle grande, esa imagen grande, se va montando pudiendo entender más de esas mismas verdades antiguas, pero que reflejen mayor luz para nosotros y que es fundamental, ¿verdad? Diríamos en algunas reflexiones anteriores es que tenemos que tener un mensaje claro, definido para el mundo y que ese mensaje sea tan distinto, tan particular, que el mundo solo le quede una opción, aceptarlo. Bueno, puede rechazarlo también, pero que les resulte fácil aceptar ese mensaje, ¿verdad? Sigamos el texto. Los atrios del templo de Jerusalén, llenos del tumulto de un tráfico profano, representaban con demasiada actitud el templo del corazón. ¿Veis? Aquí vengo a decir el lugar santo, donde el pecado estaba colocado. Eso es lo que viene a decir ese texto. Sigamos, contaminado por la presencia de las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos, ¿verdad? Lugar santísimo, lugar santo, ¿verdad? Todo eso estaba depositado sobre el lugar santo. Al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, ¿sí? Ese es el acto de aquel instante, Jesús, pero tiene doble significado, ¿sí? Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado. ¿Quién hacía la limpieza al lugar santísimo del pecado? ¿Quién hacía esa obra? El sumo sacerdote. ¿Y quién es el sumo sacerdote? Es Jesús. ¿Os dais cuenta quién tiene que hacer la limpieza dentro de nosotros, en el templo, ¿no? Para que el lugar, para que la unión de lo divino y lo humano, para que el Espíritu Santo pueda habitar aquí. ¿Quién hace esta obra? ¿Os dais cuenta? Lo está diciendo el texto. Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos que corrompen el alma. ¿Os dais cuenta? Es la solución. Es la solución. Es decir, en el lugar santísimo tiene lugar una obra específica. Y esa obra no es más que la unión, o sea, la restauración de Adán. En el lugar santísimo tiene lugar la restauración de Adán, ¿verdad? Luego vamos a ver cuál es su obra. Lo dice aquí en el texto también, pero vamos a ver otro texto también, ¿no? Para poder ampliar todavía más. Fijaos, dice, vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de esta unión que tiene lugar en el lugar santísimo. No sé si os dais cuenta del paralelismo que tiene este texto con toda la obra del santuario. En el lugar santísimo, ¿qué está diciendo? Que vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. ¿Os acordáis que después de echarlo del Edén a Adán, Adán volvía a la puerta del Edén pidiéndole a Dios esa reconexión en realidad? De eso estaba hablando. Por eso está diciendo, ¿a quién deseáis vosotros? ¿A quién deseamos nosotros? Al Espíritu Santo. Somos conscientes que no lo tenemos y que lo necesitamos, que sin Él no podemos vivir, no podemos tener ese carácter, no podemos vivir una vida intachable, no podemos glorificar a nuestro Dios. ¿Sí? He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿A dónde hace referencia? Aquel pueblo, aquel remanente que estará de pie cuando Cristo venga. Dice, pero ¿quién sufrirá el tiempo de su venida si no estás sellado, si el Espíritu Santo no habita en ti? ¿Podrás aguantar su presencia? Sabemos que el pecado y la presencia de Dios en el mismo tiempo no puede ser. No puede ser, ¿verdad? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrará? Hablando de lo mismo. Porque dice, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores.
y sentarse ha para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Levi, los afinará como a oro y como a plata. Obra del lugar santísimo. Es la obra del lugar santísimo, es la obra de reconexión de Adán con el Espíritu Santo, de lo divino y lo humano, que tantos textos nos habla de eso y tanto dolor de cabeza me ha dado, porque no es fácil entender eso. No lo es, pero ahora cuando me he encontrado con ese texto, lo digo de verdad, ni he podido descansar, estando reflexionando y estoy saltando por los aires, os lo digo de verdad, cuando entiendo todo eso. Sigamos el texto. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Sí? Pero hay que entender, ¿mora ahora en nosotros? ¿Sí? ¿Estamos sellados? Todavía no. Todavía no. Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Eso apunta que una vez que estemos sellados, no pecaremos más. Y si, entendedme, si ocurriría, seríamos destruidos, moriríamos. Ahora sí, moriríamos. Ya no hay más tiempo de gracia, ya no hay más nada que entender. Si no has entendido, hasta este momento, no has entendido la gran obra de Dios, ya no hay más tiempo. ¿Verdad? Dice, ningún hombre puede de por sí echar las malas huestes que se han posesionado del corazón. Solo Cristo puede purificar el templo del alma, pero no forzará la entrada. Fijaos, la obra que tiene lugar en el lugar santo. Solo Cristo, solo el sumo sacerdote puede hacer esa obra. Solo Él. No nosotros. Pero aquí viene como al ángel de la Odisea, dice, pero no forzará la entrada. Yo estoy en la puerta y llamo. ¿Os dais cuenta? Yo estoy en la puerta y llamo. No viene a los corazones como antaños a su templo, sino que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él. Es decir, aquí hay un acto de aceptación. Y pensad qué es lo que pasaba, la preparación que el pueblo judío tenía hasta el día de Yom Kippur. Y qué pasaba con aquellos que no aceptaban, que no asumían esa obra. Estaban echados fuera del templo, ¿verdad? Por lo tanto, aquí implica una aceptación, un entendimiento primero de qué es lo que está haciendo Dios, pero también una aceptación. Sin mi voluntad, esa obra no puede tener lugar, ¿verdad? Dice, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él. ¿Qué dice? Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él. Es tan sencillo. Pero lo que no es sencillo, entender esa obra. Esa obra no nos resulta tan sencilla, ¿verdad? Nos ha costado tanto, nos cuesta tanto entenderlo. Dice, Él vendrá no solamente por un día. ¿Qué quiere decir solamente por un día? El Yom Kippur era una vez, en un día, para todo el pueblo. Todos de una vez, no cada uno según... Apunto eso porque eso es lo que creemos ahora. Que poco a poco cada uno alcanza la santidad. Falso. Por eso está diciendo aquí, Él vendrá no solamente por un día. ¿Sí? Porque dice, habitaré y andaré en ellos, y ellos serán mi pueblo. ¿A qué se refiere? Al día de Yom Kippur. Un día, al final del día, cuando el pecado estará depositado donde tiene que estar depositado, ¿sí? A partir de ese momento, la conexión, la restauración de Adán, en el segundo Adán se cumple eso. Él es como ejemplo, lo vamos a ver en otros textos también, porque ahora, como un tumulto de textos que me vienen a la mente, de tanto tiempo estudiando y intentando comprender todo eso. Pero quiere decir que en un solo día, Él vendrá y hará esa conexión.
Y a partir de ese momento, está hablando de sellamiento en realidad. ¿Sabes? Eso es lo que pasaba en el último momento. Eso es lo que va a pasar en el último momento. Vamos a estar sellados y a partir de ese momento no pecaremos. Esa es la obra del santuario, que no entendieron los judíos y yo creo que nosotros tampoco. ¿Verdad? Y habrá que hacerse claramente la pregunta, ¿cómo hemos llegado a entender lo que estamos entendiendo? No quiero decir que todo está mal, ni mucho menos. Pero ¿por qué estamos tan condicionados? ¿Por qué no hemos entendido esas cosas hasta ahora? Hay una influencia maligna, eso está claro. Estaba pensando yo, si realmente yo quisiera que el pueblo de Dios no alcance en esa condición que Dios espera de nosotros, ¿qué tocaría? Y hay dos cosas que están muy unidas, pero que muy unidas. El santuario y la obra del Mesías. Si no entiendes esas dos cosas, el pueblo de Dios tiene un problema. ¿Verdad? Pues eso tocaría yo. Aquí intentaría yo tocar lo mismo que en Edén. A Adán tocaría lo fundamental. ¿Y qué era lo fundamental para Adán? La conexión con Dios. ¿Verdad? Y en el momento que Adán decide desconfiar de Dios, ¿qué ocurre? Se rompe esa conexión. ¿Verdad? ¿Y cuándo se vuelve a tener la conexión? En el día de Yom Kippur. Ahora lo entendemos. Y para el pueblo final, cuando vamos a estar sellados. Pero podemos estar sellados sin entender esas verdades. ¿Os dais cuenta de lo fundamentales que son para nosotros? Ay, perdonadme porque estoy exaltando, pero es que cuando he visto ese cuadro yo mismo explicando del puzzle y a la hora de montarlo, empecé a entenderlo. Más todavía. Más todavía. Sigamos. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. Se han olvidado. Todo esto ya es pasado, es historia, nada más. Dice, su presencia limpiará y santificará el alma de manera que pueda ser un templo santo para el Señor y una morada de Dios en virtud del Espíritu. La conexión de Adán que tanto deseaba y tanto pedimos nosotros. Eso es lo que está diciendo. De eso nos está hablando el texto, queridos hermanos. Vamos a seguir. Hay algún otro texto más. Fijaos, Cristo vino a dar un ejemplo de la perfecta conformidad con la ley de Dios requerida de todos, desde Adán, el primer hombre, hasta el último hombre que vivirá en la tierra. Pero solo podemos cumplir esa perfección cuando estaremos reconectados. Antes no podemos. Esto es imposible. Hasta que no se cumple el día de Yom Kippur, no podemos. ¿Pero eso significa que somos libres a pecar? Pues no sé, pensadlo bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo el texto? Cristo vino a dar un ejemplo de la perfecta conformidad con la ley de Dios requerida de todos. Esta es su obra. Esa es la obra del Mesías. Él vino a restaurar lo que Satanás dijo, que el hombre no puede guardar la ley. Claro, otra vez verdades y mentiras. El hombre, conectado con el Espíritu Santo, con la divinidad, puede reflejar perfectamente el carácter de Dios. Esa es la obra del Mesías, el segundo Adán, ¿verdad? Pero hasta que esto no ocurre, eso no puede ser, ¿verdad? Por lo tanto, debemos de entender que tenemos que obedecer la ley. Tenemos que obedecer la ley. Procurar hacerlo. Pablo lo está diciendo. Si nos equivocamos, porque el pecado es una decisión, es una elección. Si nos equivocamos, abogado tenemos. Recurrimos a Cristo, ¿verdad? Pero tiene que ser un error el pecado, no una constante. Por lo tanto, entendemos y ahora sí asumimos que la ley es buena. La ley es buena y puede ser guardada si estamos conectados con Dios, ¿verdad?
Cristo declaró que su misión no era destruir la ley, sino cumplirla en completa obediencia, que es como reflejaba el carácter de su Dios Adán antes de pecar, ¿no? Viviendo en completa obediencia, pero sin hacer ningún esfuerzo. Estaba en su naturaleza, fue creado así. De esa manera magnificó la ley y la hizo honrada. En su vida reveló su naturaleza espiritual. A la vista de los seres celestiales, de los mundos sin caer y de un mundo desobediente, ingrato y profano, cumplió los principios de la ley. Él vino a demostrar el hecho de que la humanidad, aliada por la fe viva a la divinidad, puede guardar todos los mandamientos de Dios. ¿Lo entendemos? Ay, tanto nos ha costado, tanto me ha costado. Yo me refiero a mí, cada uno tiene que asumir lo suyo. Como siempre digo, tenemos que estudiar por nosotros eso y tenemos que tener nuestra propia convicción. ¿Sí? Él vino a hacer claro el carácter inmutable de la ley, para declarar que la desobediencia y la transgresión nunca pueden ser recompensados con la vida eterna. Él vino, y cuando dice aquí, es que si no estamos sellados, la transgresión nunca puede ser recompensada con la vida eterna. Sin el sellamiento, sin la conexión, ¿verdad? Lo divino y lo humano, no entraremos en el reino. Él vino como hombre a la humanidad, para que su humanidad pudiera tocar a la humanidad, es decir, volver a restaurar la humanidad, ¿verdad? Mientras que la divinidad se apoderó del trono de Dios, vivió en obediencia con la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? Pero en ningún caso vino a disminuir la obligación de los hombres de ser perfectamente obedientes. Es decir, tenemos que buscar como Adán, a la puerta del Edén, pedirle, necesitamos estar de nuevo conectados con nuestro Dios. Eso es una búsqueda que es nuestra labor. Queremos estar conectados de nuevo con el Espíritu Santo. No destruyó la validez de las escrituras del Antiguo Testamento. Él cumplió lo predicho por Dios mismo. Él vino no para liberar a los hombres de esa ley, sino para abrir un camino para el cual pudieran obedecer esa ley y enseñar a otros a hacer lo mismo. ¿Entendemos? Espero que podamos entender ese mensaje, queridos hermanos. Es un mensaje duro, muy potente. Hay mucho más todavía que no he tocado. Hay más cosas que quizás no hemos entendido del todo bien, ¿verdad? Todavía hay mucha teología. Si os dais cuenta, es solo un pequeño texto. Es solo un pequeño texto, pero nos está hablando de toda la obra del Mesías, del santuario, del final del tiempo, de la reconexión del hombre. Tantas cosas. Vamos a tener que hablar todavía mucho más que de eso. ¿Vale? Gracias por aguantarme tanto. Esto es casi un sermón y han pasado 40 minutos, pero no es fácil explicar todas estas cosas y más tiempo que va a requerir todavía, ¿verdad? Espero que el Espíritu Santo de Dios os acompañe en la medida que todos podemos tener en estos momentos. No estamos sellados, pero tampoco estamos desprovistos completamente del Espíritu Santo, ¿sí? Eso ya lo iremos viendo. Hay tantas cosas que explicar. Poco a poco entenderemos muchas más verdades. Y agradezco a Dios y al Espíritu Santo que me ayuda a comprender todas esas cosas, ¿vale? Espero vuestros comentarios, vuestros aportes, y en esta ocasión no he puesto la última diapositiva. Si consideráis que es un mensaje que vale la pena compartirlo y que todos los cercanos vuestros pues lo lleguen a conocer, pues compartir. Y si creéis que no vale la pena compartirlos, pues sois libres de no hacerlo. ¿Vale? Que el Espíritu de Dios os acompañe en vuestro estudio, en vuestro análisis. No confiad en lo que yo digo, por favor. Estudiar por vosotros mismos. Intentad comprender esas grandes verdades. Si no entendéis con solamente esa reflexión, hay unas cuantas reflexiones atrás también que son textos que os pueden ayudar. Lo digo para poder entender ese cuadro amplio, ¿verdad? Y más reflexiones que van a venir y que me gustaría que las podáis seguir, porque de esa manera
seguramente vosotros aportáis, entendéis cosas, porque tenemos que estar todos llenos del mismo espíritu. No puede haber varios entendimientos, tiene que ser un solo entendimiento, ¿verdad? Y quiero decir que esa luz que estamos contemplando, no sé si os dais cuenta, pero está 1880 o 1898 está ese texto. O sea, lleva tanto tiempo y eso solo quiere decir una cosa, la verdad es antigua, pero es nueva a la vez, ¿verdad? Creo, sinceramente creo, porque Dios mismo está preparando ese pueblo final. Y esa es la clave. Tiene que haber un pueblo final. Dios tiene que venir y recoger un pueblo que conoce a su Dios. Viene a recoger la novia, capítulo 19 del Apocalipsis. Hay mucho que hablar, hay mucho que hablar. Él viene a recoger a su novia, pero la novia tiene que conocer a su novio. Y eso es lo que estamos haciendo, intentando conocer a nuestro novio y aceptarlo como él es. Es decir, amarlo, mejor dicho. Porque tenemos que amarlo por esa obra tan maravillosa que ha hecho para el hombre, para su restauración, para su rendición, ¿verdad? Para ser redimido, quiero decir. Bueno, de nuevo, que Dios os bendiga en vuestro estudio, en vuestro análisis y que la paz de Dios sea con vosotros. Amén.